Hoy vamos a realizar ejercicios relacionados con el capítulo 3 de la variable aleatoria continua. Como comentamos en la clase anterior, esta variable aleatoria continua está caracterizada por dos distribuciones. Una de esas distribuciones, esta variable aleatoria continua. Recuerden que la variable aleatoria continua está definida por su rango, que es un conjunto de números, o son valores continuos, lo que determina qué tipo de variable es. En el caso discreto era que su rango es contable, y aquí se considera que su rango es un intervalo que describe mejor a esta variable aleatoria continua. Un intervalo. Entonces, esta variable aleatoria continua está caracterizada por unas funciones que son las distribuciones. Como ustedes vimos que tenemos la distribución, la CDF, que tenía la misma notación que en la parte discreta, que era f mayúscula sub x de x, que estaba definida como la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo sea igual a un cierto valor. Y la otra es la PDF, que aún no la analizamos en clase, pero aquí la podemos nombrar porque la vamos a ir utilizando. Está definida con esta letra minúscula f sub x de x. Y esto está o es igual a la derivada de esta función CDF. Similar al caso discreto, si nosotros teníamos la CDF, podríamos tener la CDF, podemos construir nuestra PDF y viceversa. Ustedes pueden observar que en este caso de aquí, la misma definición de lo que es nuestra densidad de probabilidad, función de densidad de probabilidad, es a partir de la derivada de la CDF. Y para nosotros construir la CDF a partir de la PDF, lo que tenemos que hacer es integrar esta PDF desde menos ¿sí? Esperen un segundo, por favor. Entonces, similar a lo que ocurría en las variables aleatorias discretas, si usted conoce una distribución, puede determinar la otra distribución. Y justamente en la parte de determinar la CDF a partir de la PDF hay que integrar desde menos infinito hasta X la densidad de frecuencia. Entonces observen que esta integral de aquí va a quedar en función de X, porque la integración es hasta X, que es justamente el argumento de esta CDF que está aquí. Una de las propiedades que vimos con ustedes en la clase es que para determinar la probabilidad de un intervalo podemos utilizar la CDF. Por ejemplo, si queremos encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor que A y menor o igual que B, siendo que A es menor que B, eso lo podemos calcular como la CDF evaluada en el punto B menos la CDF evaluada en el punto A. Y también vamos a determinar que esta misma probabilidad la podemos calcular a partir de la densidad de probabilidad, integrando justamente esa densidad de probabilidad desde el punto A hasta B. Se pueden determinar, a ver, aquí es hasta B. Ustedes pueden determinar la probabilidad de un intervalo o bien utilizando la CDF o bien utilizando la PDF o la función de densidad de probabilidad. Noten que la CDF es simplemente evaluar directamente esa función, pero en el caso de tener la PDF o la densidad, tengo que integrar para determinar las probabilidades.
Más adelante también vamos a ver que podemos determinar el valor esperado de esta función, podemos determinar la varianza de esta función, la distribución estándar, los momentos y también variables aleatorias derivadas. Bien, entonces con estos conceptos de aquí vamos a iniciar con el ejemplo 2.4 del libro de Shawn. En el 2.4 es una idea de cálculo de probabilidades en función de las proporciones, por ejemplo, simplemente para hacer una introducción de lo que nos vamos a encontrar. Vamos a suponer que nosotros tenemos este intervalo de 0 hasta 1 y que por aquí está el 0.8. Todo esto de acá corresponde a un cierto evento E1. Si quiero saber la probabilidad de ese evento E1, esto es igual a toda esta longitud, que ustedes pueden ver que es 0.8, dividido para la longitud total del intervalo, que es 1, que sería 0.8. Entonces, en probabilidades, nosotros, en probabilidades, en el caso de las variables aleatorias continuas, nosotros calculamos probabilidades sobre intervalos. Justamente la longitud de ese intervalo es proporcional a la probabilidad de que dicho evento ocurra. Entonces, en este ejemplo 2.4 es algo muy similar a lo que hemos visto aquí. Vamos a tener que hacer una relación en este caso, una relación de áreas. Entonces, el ejemplo dice que tenemos un círculo, un círculo que tiene de radio aquí 1 metro. 1 metro. Y usted está por acá y empieza a lanzar dardos. Entonces ese dardo puede que caiga por aquí, puede que caiga por acá, puede que caiga por aquí. Y esta variable aleatoria continua va a ser la distancia desde el origen. Por ejemplo, en este caso vamos a tener esas 3 distancias desde el origen. Se asume que en el lanzamiento del dardo no existe un lugar de preferencia donde aterrice dentro de este círculo. Es decir, de alguna forma es una probabilidad uniforme a lo que caiga a lo largo de cualquier punto dentro de este círculo. Entonces, es distancia desde el origen hasta el punto donde cae ese dardo, la variable aleatoria continua. Entonces, este ejemplo 2.4 nos dice que encontremos el rango de esta variable aleatoria. Y si nosotros recordamos la definición de lo que es el rango de una variable aleatoria, es el conjunto de todos los posibles resultados. Entonces, como yo tengo que este círculo tiene radio 1 metro, significa que ese dardo puede caer o bien, podría caer aquí, podría caer en un punto muy próximo de este o en cualquier punto que está en este intervalo entre 0 y 1 metro. Es decir, que el rango de esta variable aleatoria x son todos los x, tal que x puede ser mayor o igual a 0, puede ser igual a 0 justamente porque podría caer justamente en el centro y menor que 1, y menor que 1. Algunos de ustedes pueden preguntar por qué aquí no es menor o igual que 1. Y aquí también nosotros podemos poner por qué aquí no utilizaríamos este menor. Si nosotros recordamos, mostramos que la probabilidad de una variable aleatoria continua caer en un punto es igual a 0. Entonces, incluir, como ustedes pueden ver aquí estoy incluyendo en esta parte, o excluir en esta parte de aquí no altera el cálculo de probabilidades porque estoy añadiendo un punto o quitando un punto. Entonces la probabilidad, o mejor dicho, el rango de esta variable aleatoria queda definido de esta forma, entre 0 y 1. Tomando en cuenta que estos menores iguales podrían inclusive ser los que estaban escritos aquí como simplemente menor o acá como mayor o igual. Dado que la probabilidad en ese punto que estoy incluyendo o que estoy excluyendo es igual que 0. Entonces el rango es cualquier valor que está dentro de este radio, de este círculo de radio unitario que se llama. ¿Qué nos pide la parte B? En la parte B nos dice que encontremos, ¿cuántas probabilidades? 2 probabilidades. La primera probabilidad dice la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor a un valor de A
Y la segunda probabilidad es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor que A y menor que B si consideramos que B es mayor que A y menor o igual que 1. Y menor que igual que 1. Entonces, para resolver esta parte de aquí, vamos a utilizar el mismo gráfico que está en el libro, que es este grafiquito que está aquí. Entonces, vamos a copiar y vamos a ver justamente que es una relación de proporción de áreas de estas circunferencias para determinar esa probabilidad. Copiamos. Entonces, nuestra variable aleatoria es esa distancia desde el origen hasta el punto donde cae el dado. Que ustedes pueden observar que este valor de A es menor que B y ambos son menores o iguales que 1, es decir, que pueden estar ubicados en cualquier posición de este radio de 1 metro. Entonces, si nosotros consideramos que la probabilidad total aquí es igual al área de este círculo, sabemos que el área es pi veces un radio cuadrado. Y como tiene el radio igual a 1, aquí simplemente va a quedar pi por radio al cuadrado. Entonces, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor que A es igual, si ustedes pueden observar aquí, este es todo o toda el área que genera ese círculo concéntrico con radio A. Entonces es un círculo concéntrico con radio A dividido para el área total de este círculo, y eso nos da justamente a cuadrado. Esa es la probabilidad de que suceda este evento. Ahora, este otro evento que está aquí, ustedes pueden observar que es justamente, vamos a poner con otro color porque se diferencia del verde. Ustedes pueden observar que es todo este anillo que está aquí. Entonces, para determinar cuál es la proporción del área que tiene ese anillo con respecto al área total, que es pi radio cuadrado, sino que el radio es igual a 1, lo único que tengo que hacer es la diferencia de esas dos áreas. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que A y menor que B, esto de aquí es igual a pi b cuadrado sobre pi aquí, radio cuadrado que es 1, menos pi a cuadrado sobre pi por 1 cuadrado, que es el radio de este círculo radio entero. Aquí lo vamos a tener es b cuadrado menos a cuadrado. Entonces, con esta respuesta podemos regresar al ejemplo inicial que comentamos antes de resolver este ejercicio. Si todo este intervalo de aquí corresponde a la probabilidad 1, que sería la probabilidad, si recordamos de las dos axiomas de probabilidad, la probabilidad del espacio de muestras, la proporción de ese intervalo es proporcional a la probabilidad de ese evento que está contenido en ese intervalo. Similar a lo que hicimos acá. Si esto corresponde al evento 1, todo este segmento que está aquí rayado, la probabilidad de ese evento es esa porción dividido por la longitud total de ese intervalo, que en este caso es 1, que sale 0.8. Por ejemplo, si aquí tuviéramos desde 0 hasta 75 y por aquí estuviera el 60, y este definiría, por ejemplo, el evento 2. La probabilidad de ese evento 2 sería toda esta longitud de aquí, 60 dividido para 75, que es justamente lo que hemos hecho nosotros aquí en este ejercicio, que es nada más y nada menos, como ustedes lo pueden observar aquí, una relación de
una proporción del evento que abarca ese círculo concéntrico dividido para el área del círculo total. Tenemos que determinar la probabilidad en este ejercicio. Entonces vamos con el 2.7. Está borrado. 2.7. En el 2.7 nosotros vamos a demostrar algunas ecuaciones para calcular las probabilidades con las variables aleatorias continuas. Y aquí nos vamos a topar con algunos, ¿dónde está? Es el 2.7. Con algunos teoremas que habíamos visto con ustedes. Por ejemplo, que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que A y menor o igual que B, que sería este evento que está aquí. Esto es igual a la CDF, o la acumulada evaluada en el punto B, menos la acumulada evaluada en el punto A. Otro de los teoremas que vamos a utilizar aquí es que la probabilidad de A unión B, esto es igual, siendo A y B disjuntos, la probabilidad de A más, noten que las sumas justamente por esa característica de ser disjuntos, la probabilidad de B, si A intersección B es el vacío. O sea, esta ecuación de aquí, de probabilidad A unión B, tiene por aquí un término que era menos la probabilidad de A intersección B, para descontar ese conteo de 2 veces de la intersección en esta unión. Pero como eso de aquí es igual al vacío, decimos que la probabilidad del vacío vale 0. Entonces nos queda esta parte que está aquí. Entonces en el 2.7 nos dice que probemos que la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor o igual que A, menor o igual que B. Esto es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera el valor de A más la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Noten en esta parte de aquí, en esta porción de lo que tenemos que demostrar, que es similar a lo que tenemos aquí en el teorema que vimos con ustedes en clase. Entonces aquí vamos a utilizar esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí para hacer esta demostración. Entonces, este evento de aquí, si lo graficamos como si fuera un intervalo, contiene al punto A, contiene todo lo que está entre A y B. Es decir, que a este evento de aquí yo lo puedo representar como incluir este punto A, el evento, en unión con el evento que X es mayor que A. Noten que aquí estoy excluyendo el valor que A que incluye acá, este evento de aquí, menor o igual que B. Entonces, esto visto como un intervalo lo puedo descomponer como esta unión de eventos. Y ustedes pueden observar que esta unión de eventos son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, lo que va a suceder con estas probabilidades es que se van a sumar. Entonces, una vez que yo lo he descompuesto en esta unión de eventos, voy a calcular la probabilidad de estos eventos que están aquí. Y dado que son mutuamente excluyentes, ya saben que la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Es decir, que esto de aquí es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera el valor de A. Y noten que lo que me va a quedar aquí es la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que A y menor o igual que B. Si nosotros regresamos a esta ecuación de aquí que la comentamos en clase, es justamente esta parte que está aquí. Lo único que debo hacer es reemplazar. Observen también que he utilizado este teorema de aquí en la unión de estos eventos mutuamente excluyentes, dado que la intersección de ellos dos es el vacío. Entonces aquí me va a quedar la probabilidad de que X sea igual a A más la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A, que es justamente la forma como determino la probabilidad en intervalos utilizando la CDF.
utilizando la CDF. Recuerden que esta parte de aquí, de que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de los dos eventos, es válido siempre y cuando la intersección entre esos dos eventos sea vacío. Si es que no es vacío, le tengo que restar la probabilidad de la intersección. La probabilidad de intersección se cuenta 2 veces en la unión. ¿Qué dice la parte B? Vamos a la parte B. Entonces, en la parte B dice que hay que probar que la probabilidad de que X sea estrictamente mayor que A, estrictamente menor que B. Esto de que es igual a la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A y menos la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera ese valor de B. Entonces, nosotros podemos reescribir, o mejor dicho, escribir que la probabilidad de A, que X sea mayor que A y menor o igual que B. Esto puede ser igual que en el caso anterior, descompuesto en la unión de dos eventos mutuamente excluyentes. Observen que esto que está aquí es diferente a lo que yo estoy buscando, sino que voy a partir desde aquí para luego hacer un despeje y llegar justamente a esta parte de aquí. Entonces, igual que en el caso anterior, ya tengo que aquí está A, aquí está B, y a esto yo lo puedo descomponer como la unión de dos eventos mutuamente excluyentes. Entonces sería aquí que el evento X es igual a B, que sería este puntito de aquí resaltado, en unión con el evento de X que sea estrictamente mayor a y estrictamente menor que B. Entonces este evento de aquí está descompuesto en esta unión de eventos mutuamente excluyentes. Igual si hago la intersección de estos es evidentemente que es vacío. Se puede ver claramente aquí en este intervalo. Entonces tendría aquí que descompuesto es lo que da la probabilidad de que X sea igual a B en unión a la probabilidad del evento, en unión con este otro evento, que X sea mayor que A y estrictamente menor que B, y estrictamente menos que B. Entonces, similar al caso anterior, esto de aquí, vamos a hacer igual por acá, va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a B, más, recuerden que aquí esta unión, dado que los eventos son mutuamente excluyentes, va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. La probabilidad, la variable es estrictamente mayor a y estrictamente menor que B. Entonces noten que esta probabilidad de aquí, que es la que yo estoy buscando, aparece acá. Entonces voy a despejarlo para que quede en evidencia cuánto vale esa probabilidad. Entonces voy a despejar esta parte de aquí. Entonces, si lo pongo a un lado, va a quedar aquí probabilidad de que X estrictamente mayor a A, estrictamente menor que B. Sé que va a pasar al otro lado restando y aquí va a quedar la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que A y menor o igual que B, menos la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera el valor que B. Este valor de aquí está por el teorema que comentamos más arriba, que es la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A menos la probabilidad que la variable aleatoria adquiera el valor que B, que es justamente lo que nos pedía que muestre esta parte del ejercicio. ¿Y qué dice? Bueno, la parte C es muy similar. Para la parte C ustedes tienen que utilizar algo muy similar a lo que hemos hecho aquí. Van a tener que descomponer ese evento en unión de eventos mutuamente excluyentes, aplicar que la probabilidad de esa unión es igual a la suma de las probabilidades de esos eventos y hacer un despeje similar a lo que está aquí. Entonces vamos a hacer ahora el 2.9.
2.9 es un poquito más. 2.9, 2.10 es un poquito más interesante. Borrar lienzo 2.9. A ver, Diana, ¿qué dice el 2.9? A ver, dice que al 2.9, Sí. ya. Dice que la CDF f de x de la variable aleatoria x definida en la probabilidad 2.4 y no sé qué es. Y especifique el tipo de variable aleatoria. No estoy segura. Ya, eso mismo. Entonces, en este ejercicio 2.9 lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar el resultado del problema 2.4, que era ese de que se lanzaba el dardo y caía en un punto de ese círculo de radio unitario, y la distancia desde el origen justamente daba el valor de la variable aleatoria. En ese ejercicio nosotros determinamos la probabilidad de un cierto evento. A ver, vamos a hacerlo simplemente para que recuerden. Es este de aquí. Este ejercicio de aquí. Entonces teníamos este círculo de radio unitario. Aquí tenemos que está a 1 metro. Y si el dardo caía por aquí, la distancia desde el origen, ese me daba el valor de la variable aleatoria. Entonces, lo que nos pide este ejemplo de aquí es graficar lo que es esta función de distribución acumulada, la fx de x. Es el problema 2.4 y nos pide también especificar qué tipo de variable aleatoria es. Como ustedes hemos visto que la variable aleatoria puede ser discreta, puede ser continua, y hay un tipo de variable aleatoria que la vamos a encontrar más adelante, que es variables aleatorias mixtas. Entonces, la forma de determinar si es continua o discreta es observando el rango. Otra forma de determinar si es continua o discreta es observando cómo se grafica la CDF. Si es que es una variable aleatoria discreta, la CDF va a tener saltos. Y si es una variable aleatoria continua, va a tener una forma más o menos como esta que está aquí. Grafiquémosla así. Es así, continua de esa forma. Si es que es mixta, por ejemplo, sería esta forma. Tiene un salto aquí y este otro comportamiento de la variable aleatoria continua. Entonces ya sabemos que hay variables aleatorias discretas, continuas, mixtas. Discretas y continuas los podemos determinar por el rango, si es contable o si es continuo el rango, y también por el comportamiento de la CDF. Los ejemplos que nos vamos a ir encontrando ahora que ya estamos analizando las variables aleatorias continuas, podemos, al observar la CDF, determinar qué tipo de variable aleatoria es, que es justamente lo que está pidiendo este ejercicio de aquí. Entonces nosotros calculamos que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que A, esto era igual a cuadrado. Si consideramos que había un círculo concéntrico, es decir, concéntrico que tienen el mismo origen, que es de dimensión A. Aquí podemos poner aquí que X es igual a A. Ahora nosotros podemos utilizar la notación convencional que hemos venido trabajando, que es el evento de que la variable aleatoria X adquiere un cierto valor particular, X minúsculo. Entonces aquí podemos, en esta ecuación, escribir cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que X. Y esto de aquí nos va a dar un X cuadrado. Y este valor de aquí va a estar en este rango entre 0 y 1. Entonces vamos a recordar un par de propiedades de la CDF. Que esta CDF en menos infinito o el valor de menos infinito vale 0. Y que esta CDF en más infinito vale 1. En conjunto, estas dos propiedades querían decir que la CDF empieza en 0 y termina en 1. Es una función creciente. Es una función creciente conforme nos vamos hacia la derecha.
Otra de las cosas que comentamos con ustedes es que si este intervalo es mi rango, y aquí está el primer valor del rango y aquí está el último valor del rango de esa variable aleatoria. Todos los valores que están antes del primer valor del rango, la CDF, aquí vale 0. Y todos los valores que estén después del último valor del rango, aquí la CDF vale 1. Entonces ya sabemos que el rango de esta variable aleatoria, si recordamos lo que escribimos antes, era un valor de x que es mayor o igual a 0 y menor que 1. Entonces significa que para antes de 0, que es el primer valor del rango, esa variable aleatoria, esa CDF va a valer 0. Y aquí está el último valor del rango, es decir, que a partir de 1, esa CDF va a valer 1. Y entre 0 y 1, ya sabemos que vale x cuadrado. Y aquí adicionalmente nosotros podemos colocar el menor o igual, porque ya sabemos que la probabilidad en un punto vale 0. Entonces vamos a reescribir esta CDF acá. Entonces nos dice que la CDF de esta variable aleatoria que está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un valor o sea igual a un cierto x minúscula es igual a 0 para valores anteriores al primer valor del rango que es 0, como ustedes pueden observar aquí. Entonces, x menor a 0 vale x cuadrado. Y cuando x es mayor o igual que 0 y menor que 1, y vale 1 a partir del último valor del rango, tal y como está indicado en esta parte de aquí. Entonces, graficar esto de aquí es sencillo, porque ustedes pueden notar que lo que tengo aquí es una función cuadrática, una parábola. Entonces, vale 0 hasta valores anteriores de 0. Luego tiene este crecimiento parabólico entre 0 y 1. Aquí vamos a tener una parábola así. Y a partir de 1, esto de aquí vale 1. Aquí está graficada nuestra CDF. Esto corresponde a una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua. Ustedes pueden notar que en esta gráfica de aquí no hay saltos, como en el caso de una CDF discreta, que teníamos estos saltos de aquí. Y en estos saltos estaba contenida la PMF. Ustedes pueden ver que aquí en esta gráfica no existe saltos y también que el rango es un intervalo. Si volvemos acá, vemos que el rango es un intervalo. Entonces corresponde a una variable aleatoria continua. Corresponde a una variable aleatoria continua. Entonces vamos con el 2.10. Antes de ir con 2.10, hagamos una pausa de 5 minutos. Entonces vamos con el 2.10. En el 2.10 ya vamos a aplicar un poco más de estas ecuaciones y también vamos a determinar probabilidades a partir de la CDF. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en las variables aleatorias discretas, la PMF, la función de masa de probabilidad, y la función de distribución conjunta, con cualquiera de ellas directamente yo podía hacer el cálculo de probabilidades de eventos. En el caso de las variables aleatorias continuas, yo puedo hacer directamente el cálculo de probabilidades con la CDF, pero en el caso de la PDF, dado que es una densidad de probabilidades, para determinar la probabilidad de un cierto evento, lo que voy a tener que hacer es integrar. Esa diferencia existe. Las integrales no son complicadas, son sencillas. Lo realmente complicado, donde ustedes tienen que poner atención, es determinar estos límites de las integrales. Son de funciones bastante simples. Bien, entonces en este ejemplo 2.10 nos da una CDF. Y esta CDF de aquí nos dice que vale 0 para x menor que 0. Vale x más medio. Cuando x es mayor o igual que 0
y menor que 1/2. Y vale 1 cuando x mayor o igual que 1/2, mayor o igual que 1/2. Entonces la parte A nos dice que hay que graficar esta CDF. Entonces vamos a poner aquí x, aquí f sub x de x. Entonces vemos que vale 0 hasta antes de 0. Entonces va a venir así valiendo 0 hasta antes de 0. Entonces en este punto de aquí ya estoy considerando el 0 como parte de ese intervalo. Entonces yo si evalúo esto en 0, me va a quedar simplemente 1/2. Entonces en 0 vale 1/2. Y a partir de ahí hasta 1/2, esto de aquí es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta. Ustedes pueden determinar inclusive la pendiente de esta recta. Es una recta que va a ir ahí hasta justamente este valorcito de 1/2. Y a partir de 1/2 vale 1. Aquí vale 1. Entonces hemos graficado la CDF. En este caso, como ustedes pueden ver, aparece un salto y va a corresponder a una variable aleatoria mixta, que es un tema que nos vamos a encontrar un poco más adelante. Entonces hemos graficado esta CDF y entre las propiedades que podemos mostrar que están en la sección 2.3b, similar, que si evaluada de menos infinito vale 0, eso significa que la señal empieza en 0. Esta otra parte de aquí, que es otra de las propiedades, que vale 1, significa que esta señal termina en 1. Si yo tomo aquí 2 puntos de esta, vamos a poner este punto A y este punto B, evidentemente aquí A es menor que B. Si yo evalúo la CDF en A, va a ser menor a esta CDF evaluada en B. Son algunas de las propiedades que... y bueno, esta de aquí se puede resumir también de esta forma. Mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Es una función que va a estar siempre en ese intervalo. ¿Qué dice la parte B? Entonces, en la parte B ya nos piden calcular probabilidades a partir de la CDF. Si volvemos acá, discreta, la CDF, calculo directamente probabilidades. Continuo con la CDF, calculo directamente probabilidades. Entonces, con esta CDF ya puedo determinar probabilidades de eventos. Y vamos a hacer justamente eso en la parte B. Entonces, la parte B dice, primero, calcule la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 1/4. Probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1/4. Luego la parte 2 dice la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que 0 y menor o igual que 1/4. Y la parte 3 ustedes ya podrán imaginarse cuál va a ser el resultado, que es la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera el valor de 0. Pero en este caso particular ustedes pueden ver que en 0 justamente está una parte que corresponde a la contribución discreta de esta variable aleatoria. Entonces vamos a obtener una probabilidad. Si en las continuas la probabilidad en un punto vale 0, si es que en las variables aleatorias mixtas en ese punto tengo un salto, voy a tener una probabilidad no nula. Entonces, para calcular esta primera probabilidad de aquí, nosotros recordamos que la definición... Bueno, más que vamos a sacar mejor, que sea un poquito más ordenado para tener espacio. Recordamos que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un cierto x particular es justamente nuestra definición de lo que es la acumulada, la función de distribución acumulada. Entonces noten que este x minúsculo de aquí es este x minúsculo de acá. Y en este caso particular el x minúsculo es 1/4. Es decir, que esa probabilidad de que x sea menor o igual a 1/4, noten que ahora este x vale aquí, es la CDF evaluada en 1/4.
Y si nosotros buscamos aquí en nuestra gráfica, ustedes pueden ver que aquí está un medio, entonces más o menos aquí va a estar un cuarto. Y yo voy buscando este puntito de aquí. Y este de aquí va a ser la probabilidad, si lo quiero extraer gráficamente. Pero si nos vamos acá a la CDF, ustedes pueden ver que el valor de un cuarto está contenido en este intervalo. Y en ese intervalo está definida como x más un medio. Entonces esta CDF, si tomamos el ejemplo de arriba, es x más un medio en el intervalo de el punto de un cuarto. Entonces eso de aquí es igual. Noten que aquí también ya se reemplaza x, sería un cuarto más un medio, que es justamente 3/4. Cuarto más un medio, que es 3/4. Entonces, observen que de la CDF yo extraigo probabilidades de los eventos que quiero calcular. Ahora, para esta parte de acá, nosotros vamos a utilizar el teorema que mencionamos al inicio del curso, que dice que la probabilidad de x sea mayor a y menor o igual a b es igual a la CDF evaluada en b menos la CDF evaluada en a. Entonces noten que para nosotros este de aquí va a ser a y este de aquí va a ser b. Entonces si reemplazamos, va a ser la CDF evaluada en un cuarto menos la CDF evaluada en 0, menos la CDF evaluada en 0. Entonces la CDF evaluada en un cuarto ya la tenemos aquí. Y la CDF evaluada en 0, si nosotros regresamos, vemos que la gráfica evaluada en 0, ¿cuánto vale? Un medio, vale un medio. Y si nosotros lo queremos calcular directamente de la CDF, venimos aquí, notamos que aquí está contenido el 0, entonces aquí tendríamos 0 más un medio, justamente un medio, el un medio que está aquí graficado. Entonces esta probabilidad, si reutilizamos este valor de acá, sería 3/4 menos esta probabilidad que le hemos determinado, que vale un medio, es igual a un cuarto. Es igual a un cuarto. Y la otra nos dice la probabilidad de que x sea igual a 0. Probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 0. Que es que si nos vamos al gráfico o bien a la ecuación, nuevamente vemos que aquí en 0 vale un medio. Y aquí 0 está contenido con esta parte de aquí, sería 0 más un medio. Y diría justamente que eso vale un medio. Esto de aquí vale un medio. ¿Y cuál es la otra probabilidad? La probabilidad que esté entre 0 y un cuarto. La probabilidad que esté entre 0 y un cuarto. Bueno, escribamos esa parte de ahí, creo que no la he anotado. La parte 4. En la parte 4 nos dice que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 0 y menor o igual que un cuarto. Entonces, si nosotros recordamos el resultado de la ecuación 2.83, que la probamos justamente en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior que probamos era el 2.7. Ustedes van al problema 2.7 que lo hicimos hace unos minutos. Ahí ustedes van a encontrar etiquetada la ecuación 2.83. Y esa ecuación 2.83 vamos a reescribirla acá para que sea más fácil aplicarla en esta parte de aquí. La ecuación 2.83 decía que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que a y menor o igual que b era igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual que a más la CDF evaluada en b menos la CDF evaluada en a. Y es el caso del mismo evento que tenemos aquí, entonces basta aplicar lo que ya probamos en el ejemplo anterior. Entonces esto de aquí es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria quiera el valor que es 0 más esta
CDF evaluada en 1/4 y menos esta CDF de aquí evaluada justamente en este valor de 0. Y esto de aquí es igual a 1/2 más 3/4, que también lo calculamos arriba, y menos 1/2, que es esto de aquí, que también lo calculamos arriba, que justamente queda 3/4. La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en este intervalo que está, aquí. Ya, ¿cuál sigue? 2.10. En el 2.11, ustedes van a encontrar una gráfica. Bueno, aquí va a ser mucho más interesante que lo hagan ustedes a ese ejercicio, porque van a tener que explorar un poco más a detalle las propiedades de la CDF. Entonces, en ese ejercicio les da esta ecuación de aquí, con unos valores a determinar. Y tenemos 1 menos, a ver, aquí es A, la constante, por la exponencial, que ya saben ustedes que es la constante de Euler, menos X sobre B, para valores de X mayor o igual a 0, y 0 para X menores que 0. Entonces, este ejercicio les pide determinar cuáles valores de B y cuáles valores de A son necesarios establecer en esta ecuación para que esta función aquí sea una CDF válida. Es decir, cuánto vale A, cuánto vale B, para que esta funcióncita de aquí sea una CDF válida. Una CDF válida significa que cumple con todas esas propiedades que vimos con ustedes, que empieza en 0, que termina en 1, que es estrictamente creciente, y demás propiedades de esta CDF. Entonces van a determinar aquí también que dependiendo del valor de A, esto va a ser una variable aleatoria o bien discreta, o bien continua, o bien mixta. Este problema queda en sus manos porque es sencillo, pero va a hacer que observen más a detalle las propiedades de la CDF. ¿Cuál sigue? 220. Ya, el 220 es una forma alternativa de probar que la probabilidad en un punto, cuando es una variable aleatoria continua, es igual a 0. Vamos a hacer aquí, aunque el par de ejemplos que hicimos en clase sirven también para determinar lo que nos pide este ejercicio, que hay que probar que la probabilidad, siendo X una variable aleatoria continua, la probabilidad de que esa variable aleatoria adquiera un cierto valor particular, X, es igual a 0. Que en otras palabras es la probabilidad en un punto de todo ese intervalo valga 0. Y también vamos a ver más adelante que el hecho de que valga 0 no significa que sea imposible. Hay unos ejemplos interesantes de esa parte de aquí para probar que si la probabilidad de ese evento es 0 no significa que nunca va a pasar o que sea imposible. Pero bueno, entonces vamos a verificar esta ecuación de aquí. Entonces, si nosotros consideramos que si un evento A es un conjunto de B, la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Y también vamos a considerar este teorema que la probabilidad de que X sea estrictamente mayor a A y menor o igual que B es la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Vamos a considerar estos dos teoremas aquí para hacer esta demostración. Entonces, consideremos el siguiente intervalo. En este puntito de aquí está X y por acá va a estar X menos un epsilon. Este epsilon es un valor positivo y es también un valor que es próximo a 0, tiende a ser 0.
A ver, aquí borremos para que quede en evidencia que esta parte de aquí no forma parte, este punto no es parte del intervalo. Entonces, el evento que está en este intervalo de aquí es x mayor a x minúscula menos epsilon y menor o igual que x. Es todo este intervalo de aquí, sin considerar este punto de aquí. Entonces, si nosotros regresamos a esta definición de aquí, que si A es subconjunto de B, y si nosotros vemos que este X único que está aquí es subconjunto de todo este evento que está aquí, nosotros podemos escribir que la probabilidad de que X sea igual a X, que es este evento que está aquí, que lo podemos etiquetar X igual a X minúscula, o el evento de que la variable aleatoria X mayúscula adquiere un valor particular X minúsculo. Noten que este evento que está aquí está contenido en este otro evento que está acá. Es menor o igual. Ahora vamos a aplicar esta parte de aquí. Lo podemos poner aquí. X igual a X minúscula está contenido en este otro evento. Es menor o igual justamente a la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor a X menos este valorcito de epsilon y menor o igual a este X que está aquí. Entonces, si nosotros resolvemos esta parte de aquí utilizando este teorema de acá, esto de aquí va a ser igual a la CDF evaluada en X menos la CDF evaluada en este otro valor de aquí, que sería X menos epsilon, en X menos epsilon. Y vamos a considerar que este epsilon de aquí tiende a ser 0. Si este valor de aquí tiende a ser 0, todo esto de aquí todo este X menos epsilon va a tender a ser simplemente X. Entonces, en el límite, cuando este valor de aquí tiende a 0, aquí voy a tener f de x menos, en el límite, f de x, que es justamente 0. Entonces, si junto con esta parte de aquí voy a tener que la probabilidad de que x sea menor, que de que x sea igual a este x minúscula es menor o igual que 0, que es el resultado que encontramos acá evaluando este límite de aquí. Como ya sabemos por el primer axioma de probabilidad que las probabilidades no pueden ser negativas, entonces de este menor o igual simplemente me quedo con el igual. Es decir, que la probabilidad de que la variable aleatoria continua adquiera un cierto valor particular en un punto es igual a 0, que es justamente lo que sería ya una tercera forma de probar esto de aquí. Pero como les comenté, el hecho de que sea 0 no significa que ese evento sea imposible. Y ese es el ejemplo 220. Vamos con el 221. 2.21. ¿Qué dice el 2.21? En el 2.21 nos dan la PDF, que es la función de, aquí hay que tomar en cuenta que esta es densidad, función de densidad de probabilidad. Esa palabrita hay que tenerle mucha atención cuando estudiamos estas distribuciones porque en el caso anterior teníamos la CDF, que en ese caso era una función de distribución acumulada. En este caso, esta B es una densidad de probabilidad. Por eso tenemos que integrarla para calcular la probabilidad en un cierto intervalo. Entonces aquí nos dan esta PDF que la vamos a etiquetar como f sub x de x. Como esto todavía no lo hemos topado en clase, esto lo vamos a ver en ese maravilloso año que va a ser el 2021. Pero por lo pronto podemos ir explorando en este ejercicio. Entonces, esta f sub x de x está definida como que vale 1/3 en el intervalo entre 0 y 1. Vale 2/3 en el intervalo entre 1 y 2.
y vale 0 para otro caso. Vale 0 para otro caso. Entonces nos pide encontrar la CDF y graficarlas a las dos. Como comentamos al inicio de la clase, si yo conozco la PDF, que lo vamos a ir haciendo, puedo determinar la CDF, que es lo que me pide este ejercicio. Si yo conozco la CDF, también puedo determinar la PDF. ¿Cómo consigo eso? Esta función de densidad está definida como la derivada de la acumulada. Y para conseguir la acumulada a partir de la CDF, yo tengo que integrar desde menos infinito hasta X esta CDF de aquí. A las cosas que ustedes tienen que prestar atención es que esta X de aquí es la X de la función. Por eso cuando ustedes integren esta CDF para terminar esta PDF, acá les va a salir algo que es función de X. Eso tienen que tener bastante en cuenta, este límite de aquí. Y también, bueno, este de acá. Pero más atención es ese límite de aquí. Entonces lo que nos pide es, a partir de esta PDF, queremos encontrar la CDF. Y queremos graficar esas dos funciones. Entonces, en el caso de la CDF, lo que tengo que es integrar esta PDF. Entonces voy a tener que hacer la integración de esta función de aquí para determinar la CDF, fijándome en estos intervalos. Y tengo que, bueno, vamos a poner atención en esta parte de aquí, que esa integral va hasta X, Noten que este menos infinito de aquí es una forma de decir que es todo el rango de esta función de aquí. Pero noten que esta función vale 0 antes de 0, porque la función empieza en 0. Entonces, en lugar de hacer la integral de menos infinito, como ya sé que esta función vale 0 antes de 0, como indica esta parte del intervalo, la integral va a iniciar justamente desde 0. Entonces vamos a hacer estas integrales. Entonces escribamos aquí la integral que vamos a ir haciendo, que es la integral de esta funcióncita que es la PDF de X, desde menos infinito hasta X. Y esta X de aquí es esta X que aparece acá. Entonces, yo ya sé que antes de 0 vale 0. Entonces la integral desde menos infinito hasta 0 va a valer 0. Y eso ya lo puedo reescribir aquí. Fx de x. Vamos a construir aquí tal y como aparece en el libro. Entonces vale 0 para x menor que 0. Ahora vamos con el otro intervalo. Es este intervalo que está aquí. Entonces en ese intervalo yo voy a hacer la integral de la CDF. En ese intervalo la CDF, ¿cuánto vale? Vale 1/3. Entonces aquí la pongo a 1/3 de x. Y como ya vimos que este menos infinito ya está incluido aquí, o sea, ya consideré de menos infinito hasta 0, entonces ahora debo considerar desde 0 hasta x, que es la x que está aquí. Una vez que haga esta integral de aquí, me sale x sobre 3. Y es lo que yo les comentaba, que el resultado que va a aparecer por acá, luego de que hagan esa integración, es función de x. Ustedes pueden observar que este resultado de aquí es función de x. Y eso es válido para el intervalo x menor o igual a 0 y menor que 1. ¿Dónde está? Que es justamente este intervalo que está aquí. No, la cámara no está volteada, la cámara solo está desconectada. ¿No quieren que la prenda la cámara? A ver, pongan la mano azul si quiere que prendan la cámara.
No, no lo voy a aprender. Solo 3 pusieron la mano. Entonces sigamos. Ahora, para el otro intervalo, observemos que esta función de aquí, entre 0 y 1, vale 1/3. Si ya tomo este intervalo de acá, este empieza en 1 y va hasta 2. Los intervalos hay que tomar en cuenta en lo que vamos a hacer aquí debajo. Entonces, para el intervalo, recuerden que la C de F, esta C de aquí es de acumulada. En la parte de la parte discreta hacíamos un sumatorio. Esto aquí se va a convertir en un integral. Así voy a ir acumulando probabilidades. Entonces aquí tengo que tomar en cuenta la probabilidad del anterior intervalo que va desde 0 hasta 1. Y sumo la otra porción que va desde 1 hasta x. Noten que aquí aparece la x de nuestra definición de esta ecuación que está acá. De 2/3, que es lo que vale en ese intervalo nuevo que vamos a analizar de x. Esto vale 2/3 x menos 1/3, y yo evalúo esto en un intervalo mayor o igual que 1 y menor que 2. Y para el último caso, yo hago la integral entre 0 y 1 de 1/3 de x, más la integral entre 2 y 3 de 2/3 de x, que esto de aquí es igual a 1, valores x mayores o iguales a 2. Esta parte de aquí viene de una propiedad que como todavía no la hemos topado en clase, es que la integral de la PDF evaluada de menos infinito a más infinito, esto de aquí va a ser igual a 1, que es este valor de 1 que hemos encontrado aquí. Es algo similar que lo que hacíamos en la parte discreta, donde teníamos que el sumatorio de la PMF para todos los valores del rango de esa variable aleatoria es igual a 1. Entonces su contraparte en el tiempo, perdón, su contraparte en el dominio continuo es esta integral que está aquí, que ustedes pueden verla en acción en esta parte de la CDF. Entonces, graficar estos resultados es sencillo. De hecho, ustedes lo pueden poner en Wolfram Matemática y van a ver que la primera función son dos constantes. Función de x. Vamos aquí a graficar esta. Perdón, aquí es la densidad. Vamos aquí. F es x de x. Entonces, tenemos que el rango es 0, 1 y 2. Entre 0 y 1, ¿cuánto valía? 1/3. Entre 1 y 2 valía 2/3. De hecho, esta parte de aquí es entrecortada porque ahí... Listo. Y si graficamos la PDF, que es la última ecuación que nosotros hemos determinado, tenemos que graficar que, bueno, que antes de 0 vale 0. Entre 0 y 1 va a valer esta línea recta que tiene pendiente 1/3. Entre 1 y 2 va a valer esta línea recta que está aquí. Es una línea recta con pendiente 2/3 y tiene ese... Y tendría ese cruce en el origen, pero aquí no se lo grafica porque está simplemente en este intervalo de aquí. Y para x mayor que 2 va a valer 1. Entonces ya sabemos que esta primera parte es una recta, esta segunda parte también es una recta y esta parte de aquí es una constante. Entonces, tiene aquí 1, aquí 2, entre 0 y 1 es una recta, entre 1 y 2 es otra recta y a partir de 2 es una constante. Este valor de aquí es 1/3. Por acá está 2/3 y esto de aquí vale 1. Esto de aquí vale 1. Ya vamos con el 2.22. ¿Dónde está borrando? 2.22. Entonces, en este ejemplo de aquí, nos dan esta densidad de probabilidad, que es igual a una cierta constante k multiplicada por x, cuando x está entre 0 y 1.
y 0 para otro caso. Entonces, la primera parte nos pide determinar cuánto vale esta constante aquí de K. Y para determinar cuánto vale esta constante de K, vamos a reescribir aquí dos propiedades que debemos de ver posteriormente en clase. La una propiedad dice que esta PDF, la función de densidad de probabilidad, es siempre mayor o igual a 0. Es decir, que si nosotros vemos aquí este gráfico, esta PDF, por ejemplo, va a ser una señal así. En este sector de aquí, que son los sectores menores a 0, no está definida esta función aquí. O sea, siempre va a estar por acá arriba. Y la otra propiedad dice que, la que comentamos arriba, que si yo tengo esta densidad y la integro de menos infinito a más infinito, esto de aquí es igual a 1. Entonces, por esta primera propiedad, sabemos que este valorcito de acá, de K, tiene que ser mayor o igual que 0, para que esté por encima del eje. Y nosotros vamos a tomar esta CDF, la vamos a colocar aquí, y vamos a integrar en estos límites donde está definida esa CDF. Como ya sabemos que vale 1, va a ser muy sencillo determinar ese valor de K. Entonces sigo esta segunda ecuación de aquí. Entonces aquí voy a tener la integral entre 0 y 1. 0 y 1, si volvemos acá, son los valores del intervalo donde esa CDF es no nula. Y aquí reemplazo. Noten que aquí está la CDF y la CDF que me da el ejercicio es K por X de X. Ya sabemos que aquí es igual a 1. Entonces, como K es una constante, sale fuera. Entonces, integral de 0 y 1 de X que es igual a 1. Y esta integral está aquí, ustedes lo pueden hacer rápidamente, porque es una integral sencilla. Eso de I es igual a media. Entonces, tener K, eso vale un medio, igual a 1, de donde K es igual a 2. K es igual a 2. Entonces, puedo escribir de nuevo esta CDF ya con este valor de K. Esta CDF de aquí es 2x, cuando x mayor que 0, menor que 1, y 0 para otro caso. 0 para otro caso. ¿Qué dice la parte B? La parte B dice, encuentre y grafique la CDF. Esta parte de aquí es similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde tienen que ir integrando esto de aquí desde menos infinito hasta x de esta densidad. Entonces ustedes pueden ver que desde menos infinito hasta 0 vale 0. Entonces van a tener que hacer una integral desde menos infinito hasta x, de este valor de acá, de 2x, para ese intervalo. Y bueno, encontramos esta CDF. Más que encontrar esta CDF, utilicemos el resultado que está en el libro para evitarnos la integración, que ustedes la pueden hacer. Es sencilla y similar al ejemplo anterior. Aquí esto va a valer x cuadrado, x mayor o igual que 0 y menor que 1. Y por la propiedad sabemos que esto aquí vale 1 cuando x es mayor o igual que 1. Y en la parte C del ejercicio que nos pide encontrar la probabilidad de un intervalo, lo vamos a hacer tanto con la CDF como con la PDF. Vamos a utilizar esta función de aquí y esta función de acá. Entonces nos dice que determinamos la probabilidad de que esta variable aleatoria de aquí sea mayor a 1/4 y menor o igual a 2. Entonces, para encontrar esta probabilidad en este intervalo, puedo usar la PDF o puedo usar la CDF. Vamos a empezar con la PDF. Entonces, esto de aquí es igual a la integral de esta PDF que ya está determinada ahí entre 1/4 y 2. Y aquí es reemplazar simplemente integral entre 1/4 y 2 de 2x de x. Y esta integral de aquí es sencilla. Va a salir 15 sobre 16. 15 sobre 16. Entonces ven que hemos utilizado la PDF para determinar la probabilidad. Y para determinar la probabilidad con la CDF es simplemente, bueno, si escribamos aquí que la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor a 1/4 y menor o igual a 2,
Esto con el teorema que hemos venido trabajando es la CDF evaluada en 2 menos la CDF evaluada en 1/4. Entonces, si observamos nuestra CDF, la CDF evaluada, ¿dónde estamos? La CDF evaluada en 2, noten que aquí estaría el valor de 2, vale 1, es decir, que esta parte de aquí vale 1, que está aquí en esta parte de la ecuación. Tenemos la CDF evaluada en 1/4, y aquí en esta parte está el 1/4 contenido en este intervalo. Entonces sería menos 1/4 cuadrado. Como ustedes pueden ver que esta x de aquí aparece aquí. Si estoy evaluando en 1/4, tendría 1/4 cuadrado, que es justamente aquí 1/4 cuadrado. Como son todos los cuartos cuadrados, ¿no? Esto de aquí sería igual a 15 sobre 16. Entonces, tengan muy claro esto de aquí, que la probabilidad en un intervalo la puedo calcular o bien con la PDF, donde tengo que integrar, o bien con la CDF aplicando este teorema que está aquí. ¿De acuerdo? Y eso sería todo.